el ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Vamos a elegir, de acuerdo a nuestro criterio, ojo, los 5 mejores jugadores de los 90s de la CONCACAF. 90s quiere decir jugadores que pudieron haber jugado en la década de los 80s, pero también pasaron por los 90s. De hecho, en las pantallas lo vamos a ver, elegidos bajo también parámetros y argumentos distintos. Antonio Alfaro, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, José Pablo? ¿Qué tal, cracks? Nada más subjetivo que este ejercicio, porque al final termina siendo el jugador que a uno le gustó, que le emocionó, quizás el jugador que más vio. También coincide con la etapa de uno como periodista. En fin, es totalmente subjetiva este ranking, pero vamos, José. Y vamos a ir explicando algún parámetro general. Yo voy a dar el número 5 mío, Antonio va a dar el número 5 suyo, y así vamos a ir hasta llegar al número 1. Para los que se lo preguntan, también tenemos al ganador del sorteo de la Comer, de la extraordinaria linterna de la Comer. Ya tenemos el ganador a través de un sorteo, de una app de sorteo que fue donde la realizamos. Empezamos por el número 5 de Antonio Alfaro, que lo vemos en pantalla, y se llama Mauricio Cienfuegos. ¿Por qué Cienfuegos, Antonio? Un jugador así chiquitito, pero súper habilidoso, fuerte, de esos maradonianos, el crack del Salvador en la época de los 90s. A ver, ¿cuál era el rasgo que usted lo enamoró de Mauricio Cienfuegos? Mucho control de balón, era un orquestador. El equipo en el que él estuviera se mueve a su ritmo. Logró llegar al fútbol mexicano, también fue jugador insignia en la MLS cuando estaban tratando lanzarla hacia arriba, jugó en el Galaxy. Entonces son de esos jugadores que arman y desarman, son un orquestador. Ok, voy con mi número 5, jugadorazo, Mauricio Cienfuegos. No es mi número 5, pero es claramente uno de los mejores futbolistas que también pude ver. Mi número 5 es un crack, probablemente el último gran crack del fútbol chapín, y es Carlos el Pescadito Ruiz, del 95 al 2016. Jugó en México, jugó en Europa y también jugó en Sudamérica. Me parece goleador por excelencia, el Pescadito Ruiz, además de que un futbolista que sentía la camiseta como pocos. Un Pescadito que además de hacer goles, me parece que le quedaba la camiseta de Guatemala a la medida. Un jugador que siempre estaba a la altura de los grandes torneos, Antonio. Muy bueno, José. A mí se me quedó por fuera el Pescadito Ruiz, y le soy sincero, no me acordé de él. Pero lo hubiera puesto. Muy buena carta, no sé, porque los 5 que tengo son buenos, pero muy buena carta. Le voy a contar una anécdota. Una vez me llovió tieso y parejo porque escribí una columna. No había que tomarla tan literal, en la que titulaba más o menos así: el pescadito debió ser tico. Y claro, por supuesto que los guatemaltecos, algunos lo tomaron como una ofensa. Por ahí el Pescadito la leyó y me hicieron llegar el agradecimiento de él, que estaba halagado con mi columna. En realidad no era una ofensa hacia el fútbol guatemalteco, era como ese deseo de cómo un jugador tan bueno no lo teníamos nosotros, no lo tuvimos, y además no pudo ir a mundiales. Me habría encantado ver al Pescadito en mundiales y en la selección de Costa Rica, y sin el afán de ofender a la selección chapina, el Pescadito habría estado en Copas del Mundo. Entonces sí, me llovió, pero debió ser tico el Pescadito Ruiz. El Pescadito, un goleador por excelencia, para mí de los futbolistas que mejor se movía en el área. Siempre me encantó cómo cobró los lanzamientos de penal con una potencia, prácticamente viendo hacia el suelo y en el último segundo volcando la mirada hacia el marco. Vamos a ir con el número 4 de cada uno. Este número 4, don Antonio Alfaro, es su número 4, estuvo activo del 83 al 2003 y se llama Dolmo Flores. Antonio. Habilidoso, rápido, goleador, un hondureño calidad. Pasó por el fútbol tico, lamentablemente muy poco tiempo, estuvo en Alajuelense y pronto se lo llevaron para Perú, pero también logró colocarse en el fútbol mexicano. Su carrera
pudo haber sido más brillante, pero su fútbol no tengo nada que pedirle, totalmente desequilibrante. Sí, jugó en Santos Laguna, en donde se puede considerar que tuvo una buena etapa, y en múltiples países de Centroamérica, incluso cerrando en el balompié de Nicaragua, aunque también en otras ligas de Centroamérica. Dolmo Flores, de hecho se dice que es uno de los mejores extranjeros que ha pasado por el fútbol de Costa Rica, a pesar del corto tiempo en que estuvo en el país. Vamos con mi número 4. Sí. Ni siquiera un torneo completo, Antonio. No, pero imagínense que le bastó medio torneo para que aún lo sigamos recordando y que se nos olvide su paso fugaz. Lo que recordamos es su calidad y no la escasez de partidos en Costa Rica. Mi número 4 también es hondureño, Antonio. Quiero decirle que también es catracho y es una pesadilla para Costa Rica y para toda Centroamérica. Y se llama Carlos Pavón Plumer, de los mejores delanteros que yo he llegado a ver en el área. Un futbolista extraordinario en todos los sentidos, un crack dentro del área, un goleador nato, pero además con una fuerza para jugar tremenda. Pavón Plumer, que además tenía raíces costarricenses del lado de su padre, pero que siempre sintió un orgullo enorme por vestir la camiseta hondureña. Recordemos que él juega en Italia, en México, en Colombia. En México tuvo una muy buena temporada. Y también hace historia en la selección catracha yendo a una Copa del Mundo. Del 91 al 2013, el tiempo de actividad de Carlos Pavón Plumer, Antonio. De padre limonense. José, qué linda está este duelo. Esa baraja suya me gusta, pero no me voy por menos con la que estoy lanzando. Pavón Plumer, un goleador, y le tenía la medida a Costa Rica. Le tenía la medida a Costa Rica. Un jugadorazo. Estuve a punto de poner a Pavón Plumer más arriba. Estuve así de ponerlo más arriba, pero al final decidí pues colocarlo en esta posición. Vamos con el número 3 de cada uno. El número 3 de Antonio Alfaro es un histórico que lamentablemente no le tocó una era tan dorada en su país, pero que eso no quita que sea un jugadorazo. Julio César Deli Valdés, activo del 87 al 2006, Antonio. En el Málaga se dio gusto haciendo goles y en ese momento el fútbol panameño no era lo que es hoy. Entonces era como un diamante en medio de un fútbol que estaba apenas buscando asomar la cabeza. Deli Valdés podía jugar en cualquier lugar del planeta y de hecho por eso lo hizo en Europa. Ahora, Antonio, Deli Valdés tiene ese factor de que quizás no pudo brillar como se quisiera en su país porque su generación no lo permitía. De hecho, él se forma mayoritariamente en Sudamérica. Pero yo eso fue un plus por lo que no puse a Deli Valdés. Porque es tan complicado elegir 5 nombres que yo decidí valorar como argumento jugadores que hayan brillado en su país y en su club. Por eso, es complicadísimo. Complicadísimo. Por eso no puse a Deli Valdés. Fue campeón en el fútbol uruguayo. Nadie se lo va a quitar. Con el Nacional de Montevideo. Sí, nadie se lo va a poder quitar y un grandísimo jugador. El número 3 que coloqué en la lista se llama Paulo César Wanchope, costarricense, prácticamente una carrera entera en el fútbol internacional, mayoritariamente en la Premier. Del 94 al 2008 estuvo activo. Punto alto, una gran carrera en la Premier, especialmente en Derby County, aunque también estuvo en West Ham y en el equipo del Manchester City. Un jugador con una trayectoria enorme. La única razón por la que coloqué a Chope y no a Deli Valdés es simplemente porque tuvo más trascendencia en selección nacional, pero no necesariamente creo que sea mejor jugador, sino que como había que poner parámetros de algún tipo, esa fue la inclinación que tuve, Antonio. José, se embarcó usted en esta, creo yo. Ya íbamos en el mano a mano tirando cada uno cartas. Por supuesto que Wanchope, yo admiro su carrera como futbolista, su profesionalismo, lo que hizo de mantenerse tantas temporadas en la Premier League. Ese gol que anota en su debut contra el Manchester United, un gol maradoniano. Pero me parece que sus mejores años, es un tecnicismo, sus mejores años son en los 2000 y no en los 90. En los 90 ya entró a selección y todo el asunto,
pero es en el 2002 donde llega y anota en el Mundial. En el 2006, en el juego inaugural de Alemania 2006, le hace 2 goles a Alemania. Para mí, los 2000 son la época de Wanchope y aquí estamos con la baraja de los 90. Bueno, yo lo puse porque creo que aún así en los 90 brilló más que la mayoría en una liga muy competitiva como la Premier League. Y bueno, Paulo César Wanchope, que ciertamente tuvo una gran trascendencia internacional, además de mundiales, goles en Copas del Mundo, se ubica en mi posición número 3 de este ranking de los cracks. En la miniatura puse un ranking para los más románticos. Romántico porque, claro, los 90s son esa época en la que muchos dirán, es que hay mejores jugadores en los 90s, pero no estaban las redes sociales, sino existía quizás ese aspecto tan mediático, al menos a inicios de los 90, que hace que algunos jugadores no hayan tenido tanta trascendencia, como Deli Valdés, claro, por ejemplo. A ver, Antonio, antes de continuar con el número 2 y el número 1, tenemos el ganador de la linterna de la Comer, comercializadora La Pradera, que nos regaló una linterna. Y antes de dar el ganador, quiero que conozcan a La Comer, el que nos permite dar este extraordinario obsequio. Con un servicio muy personalizado y precios competitivos, La Comer le ofrece todo tipo de electrodomésticos, herramientas y aparatos de electrónica, pero además le da un valor agregado. Se lo deja en la puerta de su casa sin ningún costo adicional. Con solo enviar un mensaje al número de WhatsApp de La Comer, de inmediato recibirá toda la información que necesita sobre la pantalla nueva que desea comprar, el PlayStation o cualquier tipo de herramienta de la mejor calidad. Ofrecemos productos desde electromenor, ¿verdad? Que eso lo referimos a nosotros como ollas arroceras, coffee maker, ¿verdad? Que es lo que se maneja un poco más en los hogares. Línea blanca, lo que son lavadoras, refrigeradoras. Vamos por esa línea también. La verdad es que sí, nos compramos a nivel de mercado, ¿verdad? Con grandes marcas y tenemos un precio bastante competitivo. Realizamos un servicio, ¿verdad?, muy personalizado en el cual queremos resolverle a usted todo ese conflicto de salir, de ir a buscar tienda por tienda, ¿verdad? Nos encargamos de hacer eso nosotros y dar ese resultado final, ¿verdad? Donde usted dice, conseguí lo que andaba buscando sin tener que salir de... Y el ganador o la ganadora es... ¿Lo vemos? Patricia Mena. Patricia Mena, que escribió y cumplió los pasos para participar en el sorteo. Gracias, Patricia, de verdad. Le pido que, por favor, es una super linterna, Antonio de la Comer. Patricia, la invito a que me escriba en mi cuenta de Instagram, al @alfaro periodista deportivo. Si no, yo también le voy a escribir un mensaje por YouTube. Nos quedan 2 jugadores, don Antonio Alfaro, 2 jugadores de cada uno. Empiezo con su número 2, que el número 2 de Antonio es muy bueno. Tengo que reconocer que es muy, pero muy bueno. Y es mexicano, Antonio, lo vemos en pantalla. Ahí sí le lancé un as debajo de la manga. Luis García jugó en el Atlético de Madrid. Y ahí hizo más de 30 goles en el Atlético de Madrid. También José Pablo fue el máximo goleador de una Copa América. Eso no es cualquiera. Y ser máximo goleador de una Copa América jugando para Argentina o jugando para Brasil, ok. Pero Luis, sin menospreciar a México, lo hace en una selección menor para ese torneo. Es un goleador, un crack, con la misma cantidad de goles que Hugo Sánchez en la selección mexicana. Un jugadorazo, además, con una técnica exquisita, la forma en que se movía. Un futbolista que marcó época con mundiales encima y que claramente estuvo en activo desde el 86 hasta el 2000. Una amplia trayectoria en México, pero también jugó en el Atlético de Madrid, como bien indicaba Antonio. A mí me parece que es un jugador muy, pero muy bueno. De hecho, mi número 2 también es mexicano. Mi número 2 también es mexicano. Quiero decirle que tal vez el suyo tenga argumentos técnicos que superan al mío, pero el mío tiene algo que el suyo no tiene.
No y lo me vamos diga a ver. me diga que es Jared Borghetti o... No, no, Ah, no, no. ok, ok. En pantalla, el número 2, Pavel Pardo, vigente del 93 al 2012, campeón con el Stuttgart alemán, siendo figura. Campeón con Stuttgart, ojo, siendo importante y siendo figura, un jugador con mundiales, con una regularidad y para mí el eje del equilibrio de México durante todos los años en que estuvo vigente. Valores agregados de Pavel Pardo, era una mezcla entre coraje, capacidad para salir jugando, a mi criterio un futbolista con una dinámica muy grande para tocar el balón, lo que le permitió jugar en una liga top como la de Alemania y por eso me incliné por Pavel Pardo. En criterios técnicos, García es un gran jugador, pero lo de Pavel fue tremendo en México, Antonio. José, creo que le saqué otro poquito así de ventaja. No, señor. Es más, con solo que dejar a Pablo Banchó por fuera, poniendo ese tecnicismo, ya no me sacó ventajas. Pero bueno, ahí está. Eso de Pablo Guanchope ni en el TAS lo logra usted porque es una cuestión de años, pero no, Pavel Pardo un jugadorazo y no le voy a debatir mucho, tan solo por un detalle. Nosotros los periodistas solemos inclinarnos mucho hacia los hombres gol y son los que salen en las portadas y son los que le hacemos la entrevista al final del partido y nos olvidamos de esos hombres que sostienen un equipo y Pavel Pardo era de esos. Esos un mixto, un contención, cuando eso no hablábamos de mixto, creo, pero un contención que iba de área a área. Entonces, solo por eso no voy a hacerle mucho la contra, José. A ver, el número 1 de Antonio es un jugadorazo, pero muy local. Lo que habla sí, yo sé. Ahí lo tengo en pantalla. Cuénteme, Antonio. Yo sé que aquí me van a venir las críticas, pero al final de cuentas esto es totalmente subjetivo. Wilmer López jugó solo en Costa Rica y tuvo un breve paso por el fútbol colombiano en el Tolima, donde no le fue bien. Sin embargo, y aquí es donde pesa lo que uno vio y lo que uno sintió al ver ese jugador. Un crack, yo no he visto otro jugador con esa dinámica. Para mí una lástima que no haya brillado en el fútbol mexicano, por ejemplo, tenía todas las condiciones para jugar en el fútbol internacional. Al final, de esos futbolistas caseros que por A o por B no salen de su liga y tenemos ejemplos en Costa Rica, así como Rolando Fonseca o como el guardameta Eric Lonis, y Wilmer es uno de ellos. Incluso Walter Centeno, por ejemplo, pese a que estuvo en Europa. A Wilmer le podríamos castigar eso, el que no tiene una carrera internacionalmente brillante, pero la dinámica, el pase, el tome y DM, ese ritmo adelantado para su época, hacen de Wilmer López, para mí, el jugador de CONCACAF en los 90s. Es la figura de los 90s jugando al ritmo actual. Vea, Antonio, es un crack, de mis jugadores favoritos, un futbolista increíble, un fuera de serie, pero no sea romántico. No sea romántico, Antonio. Un jugadorazo, pero por Dios. Usted decía, es que le saqué ventaja aquí, le saqué ventaja allá. Yo ya le voy a dar mi nombre para que usted vea cómo en este caso la diferencia es abismal. Ok. Y ojo. Yo sé que le di oportunidad porque estoy arriesgándome a poner a alguien que no tiene una carrera internacional brillante. Pero lo que le faltó de carrera internacional le sobró de fútbol. Mi número 1, para todos los que están acá, gracias y enviándoles un fuerte abrazo, se llama Dwight York, trinitobaguense, con vigencia de 1989 al 2009, con su era súper brillante en el Manchester United, con un mundial encima, con una carrera completa en la Premier League de Inglaterra, con absolutamente cada uno de los atributos que calzan para decir es el mejor de los 90s. Antonio Alfaro, ¿qué tiene que decir sobre Dwight York? José, y lo tomé fuera de base. Fuera de base. José, no me acordé de Dwight York, porque ya que ni lo metí en los 5. Pero por supuesto que tiene que estar ahí en los 5. Un jugadorazo.
Vea, si no se acordó, quiere decir que no era tan de su gusto. Porque uno se acuerda de los jugadores que le mueven las emociones, que le tocan las fibras. ¿Sabe qué pasó? Que pensé mucho en el área de Centroamérica y el norte. Estuve pensando ahí y no pensé en el Caribe, pero sí, un jugador que triunfa en el Manchester United, y no en cualquier Manchester United, sino en un Manchester United campeón de la Liga de Campeones. Ese Dwight Yorke. Le digo dos cosas, José. Uno es un dato y otro es una anécdota. A ver. El dato. Dwight Yorke estuvo en la final, un día de estos la comentábamos usted y yo, aquella final en la que el Manchester United le da vuelta al marcador sobre el Bayern Múnich, anotando 2 goles en tiempo de descuento. Iba perdiendo el Manchester United 1-0 y ya el Bayern Múnich celebraba la orejona y el Manchester United le da vuelta al marcador. Dwight Yorke, hoy técnico, estaba en ese equipo. La anécdota, lo entrevisté en Trinidad y Tobago. Sí, señor. Lo entrevisté un ratito en la cancha. Venía Trinidad y Tobago a jugar contra Costa Rica en la eliminatoria y yo estaba allá y entonces quise hacerle una entrevista antes del juego eliminatorio. Lo entrevisto en la cancha, pero muy rápido. Entonces me quedo afuera esperando. Ya sale la gente y a las 2 horas sale Dwight Yorke a subirse al carro allá al parqueo. Y voy yo de nuevo para terminar la entrevista. Era una entrevista exclusiva. Solo yo estaba de periodista tico. Pero yo andaba solo, no tenía fotógrafo, no tenía nada. Andaba con una camarita. Digo, ¿qué hago? Aquí la foto es medio reportaje. O sea, claro. como dice un anuncio, ¿y qué? ¿Le tomaste foto? Y entonces digo, ¿qué hago? O lo entrevisto, porque no es que él estaba ahí para mí, él iba para su carro y se iba a montar y se iba a ir. Y yo logré frenarlo y que él se detuviera a conversar conmigo. Entonces, lo que se me ocurrió, habían aficionados, es darle a un aficionado la cámara y le digo, tómenme la foto. Y entonces el aficionado se pone a tomar la foto, yo le hago 2 preguntas. José, el aficionado no estaba. No. Se fue con la cámara, se fue con la foto de Dwight Yorke. No. Yo volví a ver para todo lado y ya ahí no identificaba a nadie. Entonces, pues me quedé siempre solo con la entrevista y sin cámara. ¿Nunca la pudo recuperar la cámara? No, se desapareció. Así, Mandrake, José, Mandrake trinitense. Claro. Posiblemente tomó la foto y dijo, aquí está, tengo cámara y foto de Yorke, ¿qué más quiero? Sí, se la aplicaron tremendo. ¿Usted qué dice? ¿El aficionado quería la foto o quería la cámara? Sí, yo creo que vio un 2x1 que era que no lo podía dejar pasar. Ni en la Comer. Ni en la Comer se gana ese 2x1. Ahí está, Top 5, agradeciéndole a todos los que dejan sus comentarios, los que participan y por supuesto los que están acá en esta transmisión. Los invito a dejar sus nombres en los comentarios, nombres de los mejores jugadores de los 90s en CONCACAF. Su jugador favorito nos puede dejar acá en los comentarios. Recuerde dar me gusta y participar. Gracias por supuesto a la Comer por el sorteo. Antonio Alfaro, un abrazo. Lindo ese top 5 suyo, José, me gustó. Bien ese cierre, esa carta que tiró de último, bien jugada. Y no importa, se admiten críticas por mi elección. Al final gracias por darme la victoria. No. Incondicional, una victoria incuestionable. Muy bien. No sé, esa última carta le dio el empate, y bienvenida a las críticas. Al final, de cuentas, es una cuestión de gustos, de romanticismo, dijo José. Abrazo grande y que la pasen muy bien. Estos son los nuevos fichajes de mi equipo. A partir de este lunes le daremos la pelota al 10, Pablo Izaguirre. Los martes llevaremos el ADN a la pantalla con el reconocido periodista Diego Bando. Los miércoles nos trasladaremos hasta la sala de redacción para conocer los ángulos ocultos detrás de la noticia con el experimentado escritor, periodista e investigador Antonio Alfaro. Y los jueves será el momento de sacar la pizarra táctica para armar el plan de juego, junto con el periodista y exjugador Tomás Fonseca. En vivo de lunes a jueves en mi canal de YouTube Alfaro Periodista.
Una propuesta distinta con análisis, enfoques únicos, propuestas diferentes, sorteos y panelistas de lujo. Solo nos falta llenar la grada con ustedes, los aficionados. Los invito a dar me gusta a este video y a suscribirse en mi canal de YouTube para tener en vivo toda esta información.